Empezamos esta segunda sesión de CEO Forum. En esta ocasión, hoy, contamos pues nada más y nada menos que con Juan Luis Polo, que es presidente de Good Rebels. Él es una persona con una grandísima trayectoria en el mundo de la tecnología y de la transformación digital, también gestionando equipos y sobre todo yo diría pues también empujando e impulsando cambios culturales. Por empezar por el principio, pues decir que Juan Luis es licenciado en Derecho, es además mutualista, lo cual pues es un punto claramente a ¿Por qué está hoy aquí favor. Juan Luis? ¿Por qué está Juan Luis hoy aquí? Pues está porque es mutualista de los buenos. Y bueno, yo creo que tiene muchas historias que compartir con nosotros, tiene puntos de vista yo creo que nos van a resultar interesantes, en algún caso incluso hasta disruptivos, con lo cual pues estoy convencido de que esta conversación pues va a ser francamente interesante. Me gustaría que empezáramos, Juan Luis, contando un poco Good Rebels, la empresa que presides en este momento, dónde surge y digamos cuáles son las principales características de esta organización. Bueno, muchas gracias a todos los presentes por estar aquí. Yo sé que la bebida y la comida ayuda mucho a redondear el acudir a asistir a atender a un personaje que es mutualista, básicamente, que por eso es por lo que estamos hoy aquí, ¿no? Mirad, despejada la primera incógnita acerca de que era normal que, habiendo estudiado lo que estudié, terminara abanderando conceptos tales como la transformación digital, que si no iba a hacer un abogado, ¿qué otra cosa podía hacer? Estaba llamado, ¿no?, a la transformación digital. Despejando esta incógnita, os voy a despejar la siguiente, que era un poco al hilo del pie que me daba Chema. En 1996 finales, 97 primeros, yo estaba... habíamos vendido mi segunda compañía con otro socio, habíamos vendido aquella compañía, ya era una primera compañía de marketing y comunicación, chiquitita, nos lo pasábamos bien, no ganábamos dinero, esto es un clásico donde los haya, y yo me encontré en un interín en el que mientras decidía qué hacer con mi vida, que no iba a ser montar una empresa de nuevo, bajo ningún concepto, un infierno, eso es lo que era, aquello de las empresas, pues en ese interín resulta que casi en modo autónomo, me había dado de alta porque tenía todavía un resto de clientes con los que poder ir haciendo cosas y al fin, recién casado, mi hijo recién nacido, el mayor, había que traer dinero a casa, pues en ese interín resulta que me encuentro trabajando para Hewlett Packard, la división de sistemas médicos, con Concha Rosado, una mujer que en fin, marcó mi vida de ahí en adelante, que le gustaba lo que hacíamos o lo que yo hacía con un equipo de gente que me ayudaba, y en un momento determinado llega el momento de facturar, la primera factura. Yo emito mi factura como autónomo, os recuerdo que la figura del autónomo es una figura muy querida en el sistema jurídico, o en el organigrama jurídico español, funciona, se pueden emitir facturas y Hacienda está satisfecho con las facturas que emiten los autónomos. Bueno, pues recibo una llamada de esta mujer, de Concha Rosado, que me dice que no les puedo facturar. Digo, perdona, no os gusta lo que hacemos, había buena relación, llevábamos un par de meses funcionando. Y me dice, no, verás, es que en la base de datos de Hewlett Packard la figura del autónomo no está recogida. Tiene que ser una figura jurídica societaria. Yo me quedé flipado, claro. Le dije, a ver, perdona, el becario que trabaja con vosotros en Hewlett Packard, y si no cogéis a los primos de al lado, que son los que llevan la parte informática, crea rápidamente un registro para la parte de becario y lo ponéis en marcha y dice, no, Juan Luis, ya te gustaría, pero no. Mira a ver cómo lo haces, factura a través de alguien y le das una vuelta. Bueno, yo la vuelta que le di fue salir de aquella conversación. Entré en el registro mercantil y salí con un papel que decía Territorio Creativo Sociedad Limitada. Eso fue el 25 de abril de 1997, o dicho de otra manera, este año, esa fecha, cumplimos 25 años de compañía, ¿no? Y eso fue el inicio de la aventura. Y esto también para terminar de despejar la posible idea que tuvierais acerca de si Juan Luis Polo es un visionario, supo ver lo que tenía delante. No, había que tener dinero en casa, había que facturar a Hewlett Packard y estas cosas que pasan. Así que al final la realidad se impone. ¿Y qué ocurre? Que en el interín de esos 25 años tenemos varios momentos clave. Por ejemplo, la decisión de muy rápido meternos en el mundo de Internet para, por supuesto, darnos un verdadero resbalón muy importante en el año 2002 con el kerrasdelas.com. Lo que me alegra es que también se la dieron otras compañías, no yo solo, ¿no? Con lo cual esto era generalizado en ese momento, ¿no? Y el segundo punto de inflexión,
y esto sí nos marca mucho la forma en la que hemos vivido y estamos viviendo actualmente nuestra evolución como compañía, es que en el año 2005 mi hermano pequeño Fernando, que actualmente está en la compañía, en aquellos entonces no estaba más que como socio minoritario, insiste y insiste con esa capacidad que tiene mi hermano Fernando de convencer a base de insistir en que teníamos que montar un blog. Corría el año 2005 y el primer blog que una empresa firma como tal empresa en España resulta que es el blog de Territorio Creativo, ¿no? Bueno, pues ese punto fue el segundo punto de inflexión que hizo que para el 2010, a las puertas de todo el social media, transformación digital y todas estas etiquetas que hemos puesto en marcha, a las puertas de ese momento nosotros éramos una marca que conocía muchísima gente por el hecho de que trabajábamos en algo que no sabíamos que era eso, que era el marketing de contenidos. Esto que ahora actualmente se llama el inbound marketing y suma y sigue, los palabras os los voy a intentar ahorrar en la mayor medida de las posibilidades, porque los de marketing tenemos palabras para todos los colores, ¿no? Y para todos los sabores. Conclusión, en el 2010 llega un momento, un nuevo punto de inflexión, es cuando mi hermano Fernando se incorpora, es cuando empieza a crecer la compañía y actualmente, gracias a esta década prodigiosa en la que todos nos hemos digamos, rendido a los encantos de los smartphones, de las redes sociales y de todo lo que está pasando ahí, pues nosotros hemos pasado de ser una compañía que operaba exclusivamente en Madrid a ser una compañía que opera en Madrid, Barcelona, Ciudad de México, UK, y además que en el interín hemos tenido otras oficinas y otras posibilidades. Y cerramos este 2021 siendo pues cerca de 140 personas y por cierto, 15 socios actualmente. Con lo cual, pues ese es un poco así el resumen ejecutivo de 25 años. Bueno, han sido 25 años de mucha intensidad, de muchos cambios. Hay algunos hitos que me gustaría que comentáramos, ¿no? Y que nos explicases, compartieras con todos un poco cómo lo habéis vivido y entender un poco también el por qué tomasteis esas decisiones. Uno de los hitos quizás más interesantes que por lo menos a mí me han resultado de la historia de Territorio Creativo después Good Rebels fue la decisión que tomasteis precisamente de comprar una pequeña empresa. Bueno, cuando digo pequeña empresa quiero decir que era una empresa más pequeña que Territorio Creativo en el Reino Unido que se llamaba Good Rebels. Entonces la pregunta es ¿cómo llegáis a la conclusión de que hay que internacionalizarse nada menos que en el Reino Unido y que además tomáis la decisión de hacerlo por la vía de una adquisición cuando normalmente las adquisiciones suelen ser en la dirección contraria, ¿no? Del Reino Unido o de Estados Unidos hacia España. ¿Cómo fue esa historia? Fíjate que esto último que comentas, ¿cómo sería así? Que a mí la gente después de haber comunicado con ese orden, el storytelling correcto, hemos adquirido una compañía mediante una fusión por absorción, tal, la gente me llama y me dice, oye, enhorabuena por esa compra, ahora formáis parte de un grupo más grande. Y digo que no, que es al revés, que somos nosotros los que hemos intentado comprar algo, ¿no? Bueno, pues esa decisión viene cuando Fernando Polo se incorpora a la compañía. Fernando termina de redondear perfiles que en nuestra empresa aportábamos en origen mi hermana Maricruz y yo, que lleva también desde el inicio conmigo, y perfiles muy diferentes. Yo soy una persona orientada a venta la mayor parte de mi tiempo, es lo que me gusta, la relación personal, la relación con clientes. Maricruz era la persona de operaciones de manera interna, pero nos faltaba alguien que viniera con un libro debajo del brazo y Fernando venía con el libro de haber pasado 6 años, primero ingeniero industrial, rama de organización de empresas y segundo 6 años en consultoría en PricewaterhouseCoopers, ¿no? Entonces él traía un libro que para nosotros era muy desconocido, el cómo hacer crecer las compañías en función de cómo este tipo de compañías lo hace, ¿no? Y entonces desde ese momento nos pusimos en marcha buscando esa posible internacionalización. Empezamos no por UK, sino por donde empiezan todas las empresas españolas, que es Latinoamérica. ¿Por qué? Hay una única respuesta a esto que suele ser habitual en todo el mundo con quien hablas. Porque te da miedo el idioma. Entonces dices, bueno, pues por lo menos como hablamos el mismo idioma y ya. Ahí se acaba todas las coincidencias que tenemos con nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Hablábamos de hecho antes que es en realidad una trampa, ¿no? Es una Porque trampa. Te aporta una falsa Seguridad. confianza y una falsa seguridad que lo que hace es esconder realmente muchas diferencias que hay que manejar de otra manera. Y de hecho, a raíz de eso, y la experiencia que íbamos teniendo en países, en el primer país donde desembarcamos fue Colombia, después un acuerdo, una joint venture en Perú, después también México es la que actualmente sí está funcionando. Lo primero que pensábamos que con eso
no abordábamos el trabajo para el tipo de cliente que teníamos ya, que eran clientes multinacionales, operando en Europa, operando en mercados como, por supuesto, el británico, pero toda Europa, ¿no? Y podían ser marcas de retail, podían ser marcas de gran consumo, podían ser un montón de marcas diferentes. Con lo cual sí que nos veíamos abocados a tener una cabeza de puente en un país como, en este caso, podía ser Gran Bretaña o podía ser Holanda, algunos de los sitios típicos donde se concentran las sedes principales, ¿no? Para hacer frente a que te vean como suficientemente las europeo sedes europeas, y demás, ¿no? de las grandes multinacionales. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esas estábamos cuando resulta que por llevar trabajando por aquel entonces ya 4 o 5 años con Toyota España, que sigue siendo cliente nuestro actualmente, por cierto, habíamos trabajado con otras agencias cuando había cuestiones que realizar a base de Toyota Europa, ¿no? Cuando escalábamos según qué proyectos y tal, colaborábamos con otras agencias. Una de esas agencias la conocíamos bien y en un momento determinado ellos, por circunstancias, ven la oportunidad de que una empresa como la nuestra, primero empezamos por una especie de a ver cómo podemos colaborar y terminó siendo una compra en toda regla, ¿no? Y aquello evidentemente nos cambió la vida, porque es un mercado que primero... es un mercado mucho más difícil. Segundo, no eres nadie allí. Nadie, por mucho que aquí te conozcan como Good Rebels, por mucho que seas muy conocido en los ambientes, como se suele decir, allí no eres nadie. Empiezas desde cero, otro mercado, y esa sí que es una mentalidad killer, ejecutiva y funcional y demás, ¿no? Así que bueno. Sí, iba a comentar que bueno, entender, digamos, la posición de Good Rebels en España es realmente una posición de liderazgo, no tanto probablemente por cuota de mercado, pero desde luego es una marca plenamente reconocida y sus profesionales plenamente reconocidos como grandes expertos, desde luego, en el mundo de la transformación digital, de la transformación cultural, del mundo de Internet y desde luego del mundo del marketing, ¿no? Con lo cual, pues supongo que también es una cura de humildad. Por una parte, digamos, un granito, ¿no? El ser capaz de comprar una empresa británica, pero al mismo tiempo tener que empezar otra vez a picar casi desde cero allí. Me gustaría que nos contaras un poco, más allá de las dificultades desde el punto de vista de mercado, que ya las has apuntado en tu respuesta anterior, más me interesan los aspectos de carácter cultural, de la integración de los equipos y de las personas que estaban trabajando en Good Rebels Reino Unido, en, digamos, la filosofía que hasta ese momento es territorio creativo. Y me gustaría también entender cómo desde el gran equipo que había en España hasta ese momento territorio creativo se asume una nueva identidad, una nueva propuesta alrededor precisamente del concepto de Good Rebels. Es decir, la integración cultural desde ambos lados. Empiezo por la parte de la marca y luego comentamos, porque además el tema de la integración cultural es un non-stop. De hecho, actualmente seguimos en una dinámica, encantado de contar. Ya me ha advertido y dice, Juan Luis, recuerda que eres muy charlatán y que te están grabando. Digo, pues sí, no te preocupes, no diremos nada contraproducente. El tema de la marca. Bueno, yo os diré que de manera no reconocida todo el mundo estaba esperando a ver qué decía el fundador acerca de abandonar territorio creativo. Es tu hijo, era mi tercer hijo. Yo tengo 2, pero el tercer hijo es territorio creativo. O sea, yo aquel día que salí con mi nombre, con la marca registrada, que he estado siempre mimando la marca, os podéis imaginar, ¿no? Entonces, yo tengo una manera de actuar que es siempre la misma. Es binaria, o sea, es blanco o es negro. No vamos a empezar a ver si, bueno, en el mercado británico empezamos a ver cómo funciona y tal. O echas la carne en el asador o habitualmente no tienes una buena barbacoa. Es muy difícil, ¿no? Así que yo les lo abracé y dije, a por ello y adelante. Segunda cura de humildad o una más. 3 días después, por mucho que eres muy experto oficialmente en todo lo que tiene que ver con la parte digital, SEO, etcétera, 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 te empiezas a dar cuenta que pasas 1 año o 2 años de nuevo de travesía en el desierto. Todo el impacto que como marca venías recogiendo, todas las derivadas, es interminable. El catálogo de veces que puedes aparecer en lugares donde alguien puede intentar comprarte, hoy en día en Internet, es interminable, es infinito. Pero en un momento determinado no era evidente que Good Rebels fuera territorio creativo o que hiciéramos lo mismo o que fuéramos la marca que mucha gente nos conoce. A día de hoy todavía hay gente que nos dice, que eres territorio creativo, ¿no? O sea que el paso de la marca no fue evidente. Ese fue el primer momento cultural complejo porque nos dimos cuenta que teníamos que empezar a redoblar esfuerzos
de algo que nos funcionaba en automático, que era la parte de contenidos. Ahora había que hacerlo otra vez con propósito, buscando que Good Rebels ganara tal y trabajar aspectos de marca, que tú haces el cambio de marca en casa del herrero, cuchillo de palo hasta cierto punto, tú le haces marcas y diseñas marcas para terceros, pero a ti en un momento determinado sales del paso como buenamente puedes. Bueno, pues todo eso hubo que replantearlo y volver a poner carne en el asador de nuevo, porque de lo contrario no éramos capaces de tener todo, digamos, tan fluido el haber abandonado una marca por la siguiente. Eso con respecto a la parte de marca y cómo el fundador, pues bueno, en sus ratos libres tiene un rinconcito en su casa donde todavía tiene un cartel que dice Territorio Creativo y le enciende una velita en Navidades y mis cosas. Esto es normal. Eso a nivel de marca. A nivel cultural, ostras, otro tema que por más que lo valoramos, no éramos conscientes de qué nos enfrentábamos. ¿En qué se parecen los británicos y los españoles? Os preguntaría. En su amor por la Costa del Sol y poco más. Os quiero decir, es que en realidad no nos parecemos en nada. O sea, la primera vez que llegamos a un primer cliente para una posible primera oferta y que en un momento determinado nos dice que solo por preparar la oferta y por el tiempo que íbamos a dedicar a pensar en ello, que por favor les dijéramos cuál era nuestra tarifa. Miramos si había cámara oculta, claro. Podéis imaginar que eso en España pasa rara vez. No es nuestra cultura, no es nuestra forma de pensar, no es nuestra forma de hacerlo, ¿no? Conclusión. Y además, que os voy a decir de los servicios profesionales que no sepáis. Yo tengo un cuñado, voy a preguntarle, pero este chico, esta persona sabe, ¿no? Por alguna razón habrá que... Pero bueno, esa fue una de las primeras cuestiones. A nivel de el propio mercado, los dos aprendizajes fueron: es un mercado muy ejecutivo, con lo cual nosotros, a lo mejor parte de la parafernalia que en España nos funciona, o inclusive en Latinoamérica, de puesta en escena y tal, allí ellos van más to the point. O sea, vamos a esto, vamos a aquello. Punto uno. Y punto dos, los equipos. Pues los equipos, rápidamente nos dimos cuenta que teníamos que estar mezclando permanentemente, empezando a mezclar, mejor dicho, personas de aquí y personas de allá. Porque si no, aquello eran silos absolutos. Aquella gente pensaba de una manera, hacía de una manera, nosotros pensábamos aquí de otra, hacíamos de otra, pero como los habíamos creado este invento para que en un momento determinado pudiéramos atender a empresas que operaban en diferentes mercados, o empezamos a pensar como uno, o de una manera que el cliente nos viera organizados y funcionando y dando respuestas, o empezamos a tener un problema, ¿no? Total, que por eso os decía que es un non-stop. De aquellos primeros momentos, el cambio de marca se produce en 2017, ya van pasando años de casi todo, ¿no? Alguien me dijo una vez, dice Juan Luis, yo hice la mili. Alguien me dijo, dice más mayor que yo, dice, en cuanto hagas la mili, ya verás cómo va a correr la vida. Pues no tenía más que razón, la verdad, las cosas como son. Total, que en un momento determinado hacemos este cambio que os comentaba, nos supone crear equipos híbridos, empezar a forzar la máquina para que en determinados proyectos siempre hubiera o alguien de España o alguien de Gran Bretaña, etcétera, etcétera, a pesar de que es que no teníamos nada que hacer en conjunto, pero era por el mero hecho de empezar a acostumbrarnos. O sea, es como andar el camino, ¿no? Por mucho que lo digas, no pasa. Tienes que forzar. Y cuando digo forzar, es que se empezó a, entre comillas, no presionamos en Good Rebels ni una mitad de lo que deberíamos a lo mejor, como en otras compañías, ¿no? Pero sí que estábamos insistiendo, lluvia fina, tenemos que hacerlo de esta manera, porque de lo contrario no iba a funcionar. Y en ese non-stop, hoy, casi 2 años después de que nuestro flamante presidente saliera en televisión y dijera a casa, o sea, que esto nos pasa el 15 de marzo, como sabéis, os puedo decir que lo que estamos abandonando es el concepto de oficina, el concepto de oficina local, o sea, lo llamamos Basecamp, otra historia. Ahora sabemos más inglés que los ingleses. Por la cuenta que nos tiene, cuando empiezas a trabajar con ingleses tienes que manejarte mucho mejor, ¿no? Es condición sine qua non tener un nivel alto de inglés para poder estar trabajando, aunque sea en una beca con Good Rebels, ¿eh? A ese nivel hemos llegado. Pero quiero decir que en un momento determinado, 2 años después del comienzo de la pandemia, ha sido una cuesta abajo absoluta de conceptos básicos, claves de oficinas tipo por país o por región, oficina de Madrid, oficina de Barcelona,
porque realmente hoy no aplica al modelo de talento que necesitas para resolver esto. Tengo gente trabajando en Galicia, chico fantástico, porque está mucho más cerca de su novia, me lo dijo y dije, pues ¿sabes qué? Ahí te quedas con tu novia, porque total, al fin y al cabo, una coach vas a necesitar, así que ahí por lo menos que te haga la doble labor, ¿no? Entonces, este tipo de cuestión, desde ese origen que tú me planteabas, y siento si me estoy extendiendo un poco, este tipo de cuestión no hace más que irse, es como el agua, te va cambiando la forma de la botella y el agua se tiene que ir ajustando a ella, no hay otra opción, no vale que se te congele la foto de cómo lo hacías, ¿no? Entonces, en estos momentos, el cambio de que no haya oficina todavía implica algo más, no ya que si los británicos, que si los españoles, es que ya no hay responsables de oficina. Hay un socio británico que ha tenido hasta este momento esa responsabilidad y ahora estamos viendo cómo eso se ajusta a la nueva situación, ¿no? Luego vamos a hablar del modelo de liderazgo, incluso de gobierno corporativo de Good Rebels. Pero antes, si me permites, quería también mencionar otros 2 hitos que han ocurrido a lo largo de este tiempo y que de alguna manera también pues, os hacen pues diferentes, ¿no? Decía una persona, le escuchaba hace relativamente poco, que ser autor te convierte en autoridad. Vosotros, a lo largo de la historia de Territorio Creativo primero y de Good Rebels después, habéis escrito 2 libros. Digo vosotros porque incluye en este caso a tu hermano Fernando, tu hermano y tu socio, Fernando Polo. La gran pregunta sería, ¿por qué os metéis en este lío? El primer libro, por cierto, que os recomiendo también, el segundo lo tenéis en la mesa, es Libertarios, el primero se llama Socialholic. La pregunta no es tanto qué contáis ahí, sino por qué os metéis en ese lío. ¿Hasta qué punto esto ha sido una herramienta de posicionamiento vuestro o de vuestra institución, una herramienta de desarrollo de negocio? Cuéntanos un poco el propósito, ¿no? El para qué. Pues son un buen montón de cosas. No habríamos escrito nada si Fernando no se incorpora en el día a día, ya os lo anticipo. Fernando es una persona que viene... Primero, Fernando es un ratón de biblioteca donde los haya. Se lee todo lo que cae en sus manos, con lo cual es un poco como digo yo, cada uno de los hermanos, y luego además los otros muchos socios que tenemos actualmente, pero cada uno de los 3 hermanos tenemos un punto que aportamos a la visión de Territorio Creativo, ¿no? Y Fernando, desde luego, aporta ese buscar siempre qué hay en el futuro, para lo cual revisa todo lo que hay en el presente y trata de proyectar. Entonces él fue el que me dijo, dice, mira Juan Luis, esto está inventadísimo. Es decir, empresas, él viene de la parte de servicios profesionales, una de las Big Four, ¿no? Entonces dice, empresas que han ganado tracción o que han ganado un puesto extraordinario en el mundo del thought leadership, que se llama, del liderazgo de pensamiento, hacen precisamente eso, construir contenido de tal modo y manera que en un momento determinado sobre él están proyectando sus propios intereses como compañías, de en qué quiero yo ayudarte para que nos entendamos, pero al mismo tiempo es verdad que están haciendo un análisis que proyectan al exterior y yo, que les leo, me beneficio de ese análisis. Y esto está pasando de continuo, y bien lo sabéis, informes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue el punto de partida para que en el 2012, antes evidentemente nos habíamos puesto en marcha, pero en el 2012 publicáramos el primer libro que fue Socialholic, ¿no? Y luego la ventaja de tener un hermano que es ingeniero industrial a muerte. Es el hombre de las cajitas. Te lo da todo organizado, todo estructurado, todo en su sitio. Él te dice más o menos, mira, yo lo veo por aquí, lo cual a mí me ahorra un trabajo brutal porque no tengo que pensar en ello y sin embargo yo le puedo ayudar en todo lo demás. Entonces nos vamos complementando ahí, ¿no? Y de hecho el primer libro, del que hay, si no recuerdo mal de memoria, 9 ediciones, 8 mínimo, son cerca de 15.000 ejemplares, y es un libro que nos escribían de universidades, etcétera, etcétera, para poder utilizarlo como herramienta de docencia. Porque no había nada en ese momento escrito que lo que hacía era, digamos, recopilar y estructurar cómo montar un proyecto en los medios sociales. Cuando ahora hablamos de esto en el 2022, ¿qué me estás contando? Lo hace todo el mundo. Es que buscas en Google y te salen 28 planillas de cómo hacerlo. Pero es que en el 2012 no lo había. Y además no había esa visión, que en eso sí aportaba Fernando muchísimo, de
te lo estructuro como un proyecto de consultoría. Y había otra segunda parte y una derivada que es apasionante. Nosotros éramos, bajo cualquier punto de vista, cuando nos sentábamos con una empresa en el año 2010, 2011, los chicos del Twitter. Y como suena, se nos percibía. Quiero decir, ¿cuánto estás dispuesto a pagar a estos chicos que vienen a decir que hay que tener Twitter? Estos no frikis, esta gente, ¿dónde han salido? Entonces, lo primero que hicimos con ese libro era contrarrestar de manera sistemática esa visión y demostrar que efectivamente las redes sociales podían ser humo. Ya nadie piensa así, claro. En aquellos entonces sí. Pero por lo menos teníamos la máquina de producir el humo. Esto era muy importante, porque de lo contrario nadie te iba a dar el valor que realmente tú sabías o creías y pensabas que podías aportar, ¿no? Entonces, eso fue, o sea, quiero decir, el ser autor produce autoridad. En realidad, yo creo, a pies juntillas, que eso sigue siendo, yo sé que él, Chema, también lo cree, digamos que somos participantes activos en esa filosofía, pero sobre todo, si además llegas primero, recordad, se pega 2 veces. Lo hicimos con el blog y nos pareció que había que hacer el esfuerzo con el primero de los libros para poder llegar ahí. Y además, si me permites, ese libro lo que permitió, lo que mostró, ¿no?, al mundo es que había casos de éxito, claro, muchísimos. Claro. Es decir, con lo cual no solo tenías enfoque de consultoría, no solo estaba esa, digamos, mostrarle al mundo la oportunidad que presentaban las redes sociales, sino explicar cómo lo estaban haciendo ya, claro, vuestros clientes, vuestros, gente con la que estabais trabajando, con resultados y con éxito probado. Vamos a ese segundo libro, que es el que además hemos entregado a nuestros invitados hoy, Libertarios. Detrás de ese título hay toda una declaración de intenciones, y aquí yo creo que es donde pues probablemente más disruptivo es vuestro mensaje, por lo menos es como se percibe en muchas ocasiones. Así que empezaría preguntándote qué significa esto de libertarios, qué hay de sentido común en todo ello y qué hay de disrupción, si es que lo hay. Pues puede que, por empezar por lo último, puede que en estos momentos haya menos disrupción de la que hubo en 2015. Es que la vida pasa muy deprisa y pasan muchas cosas en el interín. Hoy mismo estaba leyendo, no recuerdo su nombre, pero leía una entrada en LinkedIn de un responsable de oficina comercial de Ocaso Seguros, que tenía puesto en una infografía, supongo que la había encontrado, pero la estaba compartiendo y él poniendo que yo pertenezco a Ocaso Seguros, las cosas que sí motivan y las que no motivan, ¿no? Pues en el lado de los que no motivan, los jefes tóxicos, papapín, esto, lo otro y tal. Entonces, claro, eso hoy es común, es moneda de cambio común. Las personas que se dedican a recursos humanos, etcétera, etcétera, están hablando de esto. En el año 2015, ya os digo yo que no hablaba de esto nadie. El embrión de Libertarios proviene del propio Socialholic, porque en todas las lecturas, toda la investigación que hicimos en su momento para el primer libro, también estábamos empezando a encontrar más cosas. Encontrábamos autores que venían a decir que cambiaba el modelo en el que se habían gestionado las compañías hasta entonces. Que el hecho de que tú tuvieras un smartphone y pudieras conectarte con otros, decir lo que piensas o no decirlo, o creértelo o no creértelo, no solo iba a cambiar a las marcas comerciales y su forma de vender, que ya las ha cambiado, sino que también iba a cambiar cómo es percibido un entorno de trabajo, por ejemplo, a la hora de atraer talento. Tú ya puedes decir que tu empresa es lo más guay y lo más fascinante y lo más maravilloso. Pero como son mis iguales, los que yo leo ahí que trabajan en esa compañía, a los que yo realmente voy a prestar atención, y como encima hemos cogido la fea costumbre de contarlo todo, pues desde luego te la puedes pasar en LinkedIn viendo realmente cuánto de verdad tiene la labor de marketing de la compañía o cuánto de verdad hay en lo que te cuentan los de recursos humanos, porque viendo a estas personas está. Con lo cual, eso es lo que nosotros descubrimos como embrión en Socialholic y dio pie a que después volviéramos aquí. Como no tenemos mucho tiempo, sí, Juan Luis. Que me estoy enrollando, vamos. No, y sobre todo es esa forma elegante que tenemos. No, es que sobre todo no quiero que se nos pase la oportunidad de que nos hables de dos, yo diría, premisas que llaman cuanto menos la atención, ¿no? Que tenéis, o tres que tenéis ahora mismo encima de la mesa, yo diría desde Good Rebels, y que creo que van a suscitar el interés de quienes nos están escuchando. El primero es esa cultura de organización sin jefes.
Primer punto. Explícanos un poco de qué va esto. La segunda, me gustaría que nos hablases de ese modelo que habéis implantado recientemente de la semana laboral de 4 días. Estos señores, esta organización, tiene semana laboral Yo estoy aquí de vacaciones de 4 hoy, días. No digo más. Y tercero, un concepto que además me llama mucho la atención, que es la transparencia radical. Y la transparencia radical pasa por que todo el mundo en Good Rebels sabe, por ejemplo, qué es lo que gana todo el mundo en Good Rebels. Entonces hablamos, fijaos, de 3 cosas. Imaginaos esto trasladado a cualquiera de las organizaciones que podemos tener en la cabeza, cómo nos podría impactar. Organización sin jefes, transparencia radical y los 4 días. Y 4 días de jornada laboral. Como no se había respondido la anterior, Lidertarios es el acrónimo de Líderes en Libertad. Por cierto, no viene de libertarios, no viene de anarquía, no viene de los tiempos del siglo XIX, no. Era más bien organizado. Pero no te escapes. Ya. Vamos al tema. Vamos a ver, una empresa sin jefes. Primero, decía, era David Ogilvy, uno de los originarios Mad Men, de los orígenes de la publicidad moderna como la conocemos. Decía David Ogilvy que la manera adecuada de hacer dinero es cuando eres un poeta y un asesino. Porque se dice en el sector de la publicidad, esto es del sector de la publicidad, que el poeta es aquel que le vale con haber hecho el anuncio. Disfruta con la obra, ¿no? Disfruta con el arte del anuncio, del tal, de no sé qué, de la publicidad, del en televisión. Sin embargo, el killer es el que ve que el anuncio es un medio para que la marca venda más, ¿no? Bueno, pues en este caso, ¿por qué os lo digo? Porque en realidad detrás del concepto de una empresa sin jefes hay la mezcla de los dos. Tú por una parte le pones poesía al tema. ¿Cómo va a ser una empresa? Es decir, ¿es posible tener una empresa sin jefes? Es imposible. Es técnicamente imposible. Quiero decir, no, el concepto de jefes, porque al final habrá propietarios. Esto es un tema que discutimos de continuo nosotros dentro, inclusive entre los socios, ¿no? Pero sí es verdad que lo que quieres transmitir con ello, o sea, hay dos alcances, ¿no? Lo que quieres transmitir es que el jefe pasa a no tener siempre la razón. O sea, vas directamente en contra, entre comillas, entre contra es por decir, pero vas en contra de un concepto jerárquico, que por el hecho de tener la jerarquía tienes la razón. Personalmente, soy el mayor analfabeto de mi compañía hoy. Que da igual que la haya fundado, que da igual las responsabilidades que tenga. Ahora mismo, chavales de 27, de 28, de 25 años saben lo que yo ya no sé de un montón de cosas. Esta es la vida a la que nos estamos enfrentando, de velocidad en el cambio, de conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que en un momento determinado la empresa sin jefe responde al concepto de que tú unas veces vas a estar liderando y otras veces posiblemente te estén liderando a ti. Estás preparando una oferta para un cliente, cada vez son más complejas, cada vez hay más temas que tocar en todo lo que tiene el ámbito digital, y va a haber gente en tu equipo que va a liderar determinados aspectos. Punto. Y en ese momento tú pasas a ser el becario senior, en mi caso pues el mayor, básicamente, ¿no? Eso, la empresa sin jefes. Luego decíamos la transparencia radical. Bueno, esta fue una pregunta que hemos respondido un buen número de veces. ¿Por qué hay que hacer que los salarios sean públicos? A nosotros nos pareció que era una buena manera de acabar con las conversaciones de pasillo. Los bulos hacen más daño que la transparencia, por lo menos en nuestra experiencia, ¿eh? Y como siempre digo yo, sometida a cualquier otra mejor fundada, esto es importante. Pero cuando tú estás sobre la base de qué está pasando, no lo sabes, le das vueltas, esto y aquello, en realidad tienes un esfuerzo mental que estás haciendo que hace que la gente se te desgaste. Bueno, pues es mejor decir la verdad. ¿Qué pasa al minuto siguiente? Porque claro, yo sí sé siempre lo que todo el mundo cobra en mi compañía, ¿cómo no? Esto es lógico. Pero que una persona que acaba de entrar o tiene su primer contrato sepa que el socio fundador de la compañía tiene estos emolumentos, tiene o no coche de empresa, tiene este tipo de ventajas, es lo sorprendente. Pero la clave no está ahí. Lo que íbamos buscando era que los iguales tuvieran al alcance toda su información. ¿Qué pasa cuando alguien que tiene un ámbito similar de responsabilidad se encuentra con que el de al lado cobra más? Pues en vez de estar elucubrando, coges y te vas a un responsable de área y le preguntas, oye, ¿y este por qué cobra más?
Ah, pues mira, por una evaluación que tiene, que funciona mejor, que hace de esto, o que se ha esmerado más aquí o allá. Pero tú tienes el camino abierto, solo tienes que hacerlo. Ese es un poco el objetivo que había detrás de la transparencia radical o del hecho de que los salarios sean transparentes. Y la tercera parte, los 4 días laborales. Bueno, esto me gustaría deciros que es una iniciativa en origen nuestra, que no. Esto está pasando ya en el mundo real, está pasando por supuesto mucho más, como de costumbre, mercados anglosajones, etcétera, etcétera. Pero en España hay empresas que ya tienen esta dinámica en marcha. Es verdad que los servicios profesionales puede que se presten más que una empresa industrial, donde las fábricas tienen que estar trabajando casi las 24 horas del día, ¿no? Pero también no es menos cierto que nosotros servimos, nuestro servicio, nuestro producto, por último, es creatividad, buenas ideas, las mejores soluciones para un cliente, ayudarle a resolver problemas reales que tienen. No puedes hacerlo si tienes gente quemada. No puedes hacerlo si tu gente no descansa lo suficiente. Por la primera vez, la humanidad se está empezando a mirar a sí mismo y yo creo que todos nos preguntamos, ¿pero qué hemos hecho en estos años? Porque no te voy a decir que mis abuelos vivieran mejor que nosotros ni de broma. Anda que no trabajaban, como supongo que casi todos nuestros ancestros en alguna medida. Pero ¿qué hemos hecho? Me refiero al punto de esa exigencia permanente, ese trabajo interminable, fines de semana, sin poder desconectarte de... ¿Qué es lo que consigues? Consigues un trabajo mediocre. Los primeros impactos que hemos tenido, esto empezó en julio como un proyecto piloto, lo hemos ampliado y ahora posiblemente lo convirtamos en definitivo, los primeros resultados fueron una satisfacción personal de todo el mundo en general. El pequeño índice que tomamos de cómo la gente está más o menos contenta se incrementó. Y si os cuento, que no sepáis cómo están siendo estos años. O sea, el 2020 fuimos capaces de mantener todo el empleo porque socios más un grupo de gente muy afín decidimos bajarnos el sueldo o renunciar a él si era necesario. Pero las hemos pasado canutas. Bueno, pues el hecho de los 4 días nos ha llevado a otro lugar y es que hoy estamos invirtiendo tiempo y formación en que la gente conozca todos los secretos de la mejor productividad. Por ejemplo, cómo ser lo más productivo posible en esos 4 días. Os puedo decir que la gente se esmera, se empeña, jóvenes, menos jóvenes y demás. Bueno, vamos a terminar aquí, pero fíjate, se me ocurría que has empezado tu intervención en esta conversación que teníamos diciendo que no eras o no erais precisamente visionarios, ¿no? Nos contabas cómo se había montado aquello que empezó llamándose territorio creativo como una respuesta a una necesidad operativa, vamos, una necesidad para poder cobrar, ¿no? Para poder emitir una factura. Te tuviste que inventar una empresa con una denominación social. Bueno, yo creo que después de haber escuchado a Juan Luis a lo largo de todos estos minutos, pues nos damos cuenta que aunque él diga que no es un visionario, pues hay, digamos, cuestiones en las que como mínimo pues está un paso por delante, él y desde luego su organización. Así que te agradecemos mucho este rato de conversación, hemos aprendido mucho y por supuesto pues te ofrecemos como contraprestación este aplauso. Muchísimas gracias, muy amables, de verdad, muy amables.